a partir de aquí, ¿cómo se reconstruye? Porque, claro, nosotros ahora mismo en España, por ejemplo, vivimos un momento en que yo personalmente pienso que el Estado está quebrado, que esto es un Estado fallido, que esto es Ujú. un modelo que ya no ha funcionado. Pero ¿cómo lo reconstruyes? Porque sigues teniendo todo ese aparataje del Estado, sigues teniendo todo ese funcionariado del que tú hablas, sigues teniendo un modelo que para cambiarlo tienes económicamente hablando, ¿eh? Sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Entonces, ¿cómo reconstruyes? Y sobre todo si opinas igual, si crees que todo esto que hemos vivido nos ha llevado a una situación que es que esto es que es un estado fallido, es que esto, si los trenes no te llegan a su hora, si los servicios mínimos con los que tú confías ya no funcionan, entonces, ¿qué es lo que queda? Porque yo entiendo que haya gente que diga, yo a cambio de todo esto me someto, ¿no? Pero es que ya él, a Sí, sí, cambio de todo esto, no no existe. existe. Si ya no tienes ni confianza ni seguridad de que han hecho el trabajo para que tú, que emprendes un viaje en tren, ya no solo llegues al destino a tiempo, sino que llegues, sino que ya tienes la desconfianza de que hayan hecho el trabajo bien con tu dinero. Claro, Es claro. decir, ¿cómo se reconstruye Bueno, esto? no hay que reconstruirlo, yo creo que hay que destruirlo definitivamente. Es decir, yo con estos mensajes que hago, lo que estoy intentando es acabar con la hacienda pública. La hacienda pública no hay que ir con un decreto firmar y que se acabe Hacienda. La hacienda pública se acaba quitándole razones al gobierno para que te cobre impuestos. Por ejemplo, no haciéndote funcionario. Sí, no tiene sentido decir que bajes los impuestos y luego tú te haces funcionario. A ver, chicos, ¿y cómo van a pagar el asunto, verdad? Uno tiene que ser coherente. Entonces yo creo que en esa coherencia de la libertad el Estado se va haciendo cada vez más pequeño de manera pacífica, sin necesidad de tener que utilizar las armas ni la violencia en absoluto, sino porque las personas cada vez nos vemos menos necesitados de ello. Yo pienso que el Estado no debería de hacer absolutamente nada, que el Estado tiene que desaparecer. Es decir, yo siempre digo que una carretera que la construye una empresa privada te lleva a Marbella, pero una carretera que es construida por el gobierno te lleva a un campo de trabajo forzoso a lo que tú le llamas Marbella. Pero eso de Marbella ya no tiene nada. Es decir, lo hemos dicho antes, si el empresario produce libertad por medio de las mercancías y el gobierno produce relaciones de servidumbre por medio de las mercancías, bienes públicos que él produce, es evidente que sin libertad nada tiene sentido, por lo tanto lo que hace el gobierno sin libertad no vale para nada. La salud. En Andalucía llueve muy poco, en mi pueblo no llueve casi nada. Este año está lloviendo mucho. A mí me gusta salir a correr cuando llueve. Me gusta cuando las cosas son difíciles correr. Te puedes imaginar que nadie en el pueblo sale cuando está lloviendo, menos corriendo. La policía local pasa al lado mía y me ve. Ya me reconocen porque salgo en redes sociales. Yo te puedo asegurar que estarían encantadísimos de pararse y de denunciarme si la ley se los permitiera. Porque seguro que están pensando qué imprudente es Antonini, que se va a hacer daño y se va a romper un pie con la lluvia que está cayendo y lo vamos a tener que pagar todos los españoles por culpa de que va a tener que consumir recursos sanitarios. ¿Te has dado cuenta hasta qué punto llega la perversión de lo público? Que al final yo no podré salir a pasear o a fumar o a nada, solo porque pueda poner en riesgo la estabilidad financiera del sector sanitario español. ¿Ves lo pérfido que es lo público? Sin embargo, si soy yo quien me tengo que pagar la sanidad, no hay ningún problema. ¿Ves? O sea, fíjate hasta dónde se mete la psicología socialista en el cuerpo de las personas. Además, otra cosa que me gustaría decir, el gobierno, el socialismo nos hace sentir cada vez más inseguros porque infunde sobre nosotros un sentimiento psicológico de inferioridad, de que no podemos por nosotros, de que necesitamos la ayuda del gobierno, el subsidio, la subvención. Eso reduce tu autoestima, reduce tu amor propio. Al reducir tu amor propio, haces que no te sientas bien contigo y empiezas a ser sospechoso ante los demás. Si tú no crees en ti, dejas de creer también en los otros y entonces empiezas a ver enemigos gigantes en los demás. Ya ha justificado el gobierno un control policial por medio de ese miedo infundado que ha inoculado a partir de ese sentimiento de debilidad. Por lo tanto, es una pescadilla que se muerde la cola. Es un círculo vicioso lo que lleva el gobierno. El gobierno, el Estado no provee seguridad, nos hace sentir cada vez más inseguros, lo vimos con la DANA, el problema que hubo con la DANA, todavía no sabemos la razón de lo que ha ocurrido con los trenes, pero con la DANA lo sabíamos desde el principio, fueron unos bomberos disfrazados, no, fueron unos funcionarios disfrazados de bomberos, que antes de socorrer a las víctimas se dedicaron a esperar a que el ministerio le diera la orden para socorrer a las víctimas. Por eso los bomberos de Francia llegaron antes que los españoles, porque los franceses no tenían que pedir autorización y los españoles sí.
España, el modelo funcionarial es un modelo de obediencia y la burocracia es lenta. La burocracia es lenta y la lentitud pone en peligro el sistema. ¿El miedo es el elemento clave que hace que todo se mantenga? Es decir, que vivimos de miedo en miedo, Sí, el miedo. sobre todo desde el 2020. Sí. Todo ha sido una continuidad de situaciones de miedo hasta el punto que lo comentábamos antes, que ahora mismo coges el tren y dices, madre mía, pero esto de verdad lo habrán hecho bien en mantenimiento. Si hemos llegado a ese punto. Claro. Y es paradójico. Y ese miedo, el miedo solo... Pero el miedo cuando llueve, si te das cuenta, ya Sí, son todos cosas esperamos la absurdas. alerta. La alerta. O si nieva, porque imagínate que nieva. Entonces, ¿qué haremos si nieva? Es decir, el miedo es un elemento fundamental. Fíjate, yo entré el otro día en una gasolinera y me llamó la atención porque veía kit de incendio. Decía, bueno, puede ser. Kit de apagones. Estamos ya como en Cuba, ¿eh? Esto ya es... Kit de accidente de coche. Bueno, pues esto, vale. Pues había 7 modelos distintos de kit para que si tú tienes un problema tengas tu kit, que luego probablemente esté el apagón y tengas el kit en no sé dónde y no dónde lo tienes que tener. Por supuesto. Pero fíjate que hasta en esto, que tú solo has ido a poner gasolina en tu coche, tienes todo un modelo de miedo implementado para decir, ostras, ¿y si hay un apagón? No tengo el kit de los apagones, entonces, ¿qué haré? Claro. ¿Qué hará? ¿Vivir? Claro. Es que ¿Pero qué vas a hacer? la única manera para acabar con el miedo es enfrentarlo. Y el modelo burocrático español es un modelo que pretende no enfrentar el miedo, sino aprovecharse de él, parasitar sobre él. Y el miedo es muy económico, es muy rentable, porque una sociedad que tiene miedo es una sociedad dócil, amedrentable y sometible, ¿eh? Y lógicamente eso está haciendo que España entre en un estado de eclosión. El otro día miraba las estadísticas porque íbamos a hablar de economía y hemos visto que España tiene un crecimiento económico razonable de más del 3% del PIB. Y entonces yo decía, bueno, si yo digo que el socialismo crea pobreza y España es socialista, ¿cómo es que está creciendo al 3,5? Y claro, me puse a estudiar los datos, a ver qué había ahí. Y me di cuenta que España está creciendo, pero los españoles están decreciendo. Crece la economía española, pero crece la economía de los españoles. Y eso es posible porque los protagonistas de ese crecimiento no son españoles. Es el gasto público. Es turismo,